Salmo 100 es un salmo chiquito, muy bonito, pero vamos a enfocarnos en el versículo 5, en el último versículo de este pequeño salmo, que dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Léanlo conmigo en voz alta, la de 3, 1, 2, 3. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otra vez, como si hubieran desayunado. Porque Jehová es bueno y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener esta escuela para padres, hermanos. Es la cuarta escuela para padres que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Y a lo largo de estos temas hemos estado compartiendo consejos para la mejor formación de nuestros hijos. Hemos compartido valores, acciones para ir mejorando su entorno y ayudarles en el desarrollo. Espero que hayan sido de bendición. Están ahí en la página de YouTube, están las series de Escuela para Padres, y hay una página especial en Facebook que se llama también Escuela para Padres Vida Nueva South Bend. Ahí están todos las pláticas, y en esa página, cuando yo me encuentro algo interesante, algún documental, alguna información importante, yo la comparto en esa página. Algunos la están siguiendo, ojalá la puedan compartir y seguirla muchos más. Últimamente, hermanos, ha habido muchos cambios en los últimos años en la forma de enseñar y de criar a los hijos, sobre todo los que ahora están siendo considerados, los muchachos a los que se les considera ahora la llamada generación Z, que es la que se está desarrollando y de la que se está formando ahora de ellos la generación alfa. Ahorita les voy a explicar de qué se trata todo este asunto. Para los padres de estos chicos, de estas generaciones, es muy importante conocer qué es lo que está rodeando el crecimiento de estos chicos para poder guiarles mejor, sobre todo en el camino del Señor. Para los que ya no somos padres de esas generaciones, pero somos parte de la iglesia, algunos son abuelos de esas generaciones, es muy importante también saber qué es lo que está sucediendo y cómo es la mejor forma de ayudarles a los chicos, porque a veces solamente señalamos, a veces solamente decimos: estos están mal, estos no sirven, estos para acá, para allá, pero tenemos que ver qué es lo que están viviendo ellos, en qué mundo están creciendo y cuál es la mejor manera en que nosotros como adultos de otras generaciones podemos ayudarles. Ahorita vamos a entender un poquito los términos de cada una de estas generaciones. Ahora, lo importante es ver a lo largo de este mes, si el Señor nos permite, cómo integramos los diferentes entornos que rodean la vida de estos muchachos. Vamos a hablar acerca del entorno social. Vamos a hablar acerca del entorno político, qué es lo que ellos están viviendo en el mundo político que les está afectando directamente a ellos. ¿Cuál es su entorno tecnológico? También, que es muy importante lo que están viviendo. Y por supuesto, ¿cuál es el entorno espiritual en el que ellos están creciendo y se están empezando a desarrollar como una nueva generación o como dos nuevas generaciones, la Z y la alfa? No podemos, hermanos, nosotros como cristianos, como padres, como abuelos, simplemente cerrar los ojos y pensar que nada pasa. Pretender que formar a nuestros hijos es lo mismo que cuando nosotros crecimos, que de la misma manera como nos criaron nuestros padres, tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestros hijos. No es así. Porque la realidad es que el mundo de ellos ha cambiado totalmente. El mundo en el que crecimos la mayoría de nosotros ha cambiado totalmente. Y en los últimos años, hasta en los últimos meses y hasta por días, el mundo va cambiando de una manera mucho más rápida y tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo, porque ese es el mundo en el que están creciendo estas nuevas generaciones.
Y si no entendemos lo que está sucediendo, lo más seguro es que los vamos a perder. Lo más seguro es que ellos van a tener que buscar el camino por donde ellos se sientan que tienen más seguridad, y los podemos llegar a perder. Así es que estos pequeños que están ya entre nosotros, los chicos que están haciendo y los que están ahorita como adolescentes, como jovencitos en nuestros grupos de Trek, de Journey, que son hasta los adolescentes, debemos de prepararlos para cuando ellos tengan ya que enfrentar la vida por sí mismos como adultos, estén listos para poderle enfrentar con buenas bases, con buenos cimientos en sus vidas, que tengan las herramientas necesarias, la comprensión basada en la palabra de Dios para que lo puedan hacer. Los principios y valores cristianos son eternos. Los principios y valores cristianos, hermanos, son eternos. Por eso lo que leímos en este Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo? Para siempre. Su verdad, ¿cuánto dura? Todas las generaciones. La verdad del Señor es todas las generaciones. La verdad de la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todas las generaciones. Lo mismo que la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Él es el mismo. Porque Él no cambia. Es inmutable. Él no sufre ninguna alteración. Y sus principios siguen siendo los mismos. Nuestro entorno cambia. La forma en que vivimos, la forma en que nos vestimos, la forma en cómo hacemos nuestras reuniones, todo va cambiando, se va transformando, pero la esencia de los valores cristianos es la misma. ¿Están de acuerdo? Amén. La verdad de la palabra de Dios es la misma. Es interesante, hermanos, es muy interesante saber cómo van pasando las generaciones. Tengo ya varias semanas estudiando todo esto, y de veras hay tantísima información, una buena, una no tan buena y una muy mala en internet, pero hay mucha información acerca de cómo a lo largo de la historia han ido evolucionando las diferentes generaciones, no solamente en los tiempos bíblicos, porque eso lo vemos en la Biblia. Si estudiamos los primeros libros del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo evolucionan las generaciones, pero también en la época actual. Cada generación tiene rasgos muy específicos. Hay eventos que van marcando a cada generación, y debemos de analizar cuál ha sido la respuesta de cada generación a estos eventos. Lo estamos viviendo ahorita. Los niños más chiquitos ahorita, para ellos es lo más normal del mundo traer una máscara. ¿Quién de nosotros, de niños, se imaginó que traer una mascarilla iba a ser lo más normal del mundo? No. Y nosotros estamos batallando y nos las quitamos y nos negamos y no, yo no la quiero usar. Pero para los niños ya es algo natural. Llegan, agarran su mascarita y se la ponen, y no. Porque ya es parte de lo que ellos están viviendo. Hay eventos de esa manera, hermanos, que van marcando cada generación. Si le preguntamos a los teólogos, a los eruditos bíblicos, a la gente que estudia a profundidad la Biblia, vamos a encontrar dos maneras de clasificar una generación. Unos creen que debemos tomar en cuenta un periodo de 70 a 80 años por generación. Y esto está basado en lo que dice Moisés en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos es de 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es que algunos dicen una generación, de acuerdo a esto, son 70 años. Pero otro grupo de teólogos dicen, no, las generaciones en la Biblia se cuentan cada 40 años, porque contamos, ellos se basan en la generación del desierto, que estuvo 40 años en el desierto, se muere toda esa generación y entonces viene la generación de la conquista. Realmente, hermanos, no importa, no tiene nada de espiritual, ni nada trascendental, ni cambia nada la historia si la contamos con determinado número de años. Actualmente, la historia actual,
los sociólogos, la gente que estudia el desarrollo, el movimiento de las sociedades, ha estado poniéndole nombre a las diferentes generaciones, no tanto por el rango de edad o de tiempo, sino por los eventos que han marcado a cada generación, por lo que ha sucedido en su tiempo. Así es que actualmente tenemos diferentes clasificaciones. No es que todas sean exactamente lo mismo o que todos se comportaron de manera igual, pero nos da una idea para poder tener una imagen completa, una fotografía completa de cómo se ha ido desarrollando la sociedad hasta llegar a la actualidad, a la generación que nos interesa ahorita, la generación de chicos que están creciendo en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad y por supuesto dentro de nuestra iglesia. Así es que antes de saber los diferentes entornos que vamos a ver durante todo este mes, quiero que veamos cómo se han conformado las últimas generaciones durante los últimos 100 años por lo menos, inicios del siglo XX. ¿Están listos? Ok. Primera generación, la más antigüita que vamos a estudiar, es la generación que se le llama la generación del silencio, la Silent Generation. Es una generación compuesta básicamente de dos generaciones, pero en general estos son los que nacieron entre 1900, el año 1900, el principio del siglo XX, a 1928 primero. Y después de 1928, de hecho esta primera generación se le llama The Greatest Generation, la generación más grande. Y después de 1928 a 1948, que es la primera generación que se le llama la generación del silencio. Ahorita le voy a decir por qué. Esta generación es la generación de nuestros abuelos y bisabuelos. Nacieron entre el año 1900 y el año 1948. ¿Hay alguien de esa generación aquí entre nosotros? Creo que no. Actualmente, esta generación son las personas que tienen más de 75 años de edad. Son ya los bisabuelitos, los tatarabuelitos. Mi mamá allá en Phoenix, ella es parte de esta generación con sus 95 años que tiene. Es parte de esta generación del silencio. En Estados Unidos, donde vivimos aquí, se calcula una población de apenas, gracias Ramón, se calcula una población de apenas 23 millones de personas en este rango de edad. 23 millones de personas en un país de casi 300 millones de personas es lo que queda de esta generación, de la generación del silencio. A esta generación le tocó ver en su infancia y durante su juventud las dos guerras mundiales. Vivieron la primera, la segunda guerra mundial. Tuvieron que pasar en medio de las dos guerras por la Gran Depresión de los años 29, 30, donde las bolsas de todo el mundo se cayeron, se desplomaron y vino carestía, vino hambruna por todos lados. Ellos pasaron toda esa Gran Depresión. Esa Gran Depresión ocasionó la masiva colonización del oeste de Estados Unidos. Mucha gente huyendo de esta Gran Depresión fueron a colonizar el oeste de Estados Unidos, la costa oeste, todo lo que es California, se empezaron a ir para allá huyendo. En México se vivió la Revolución Mexicana de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, y los posteriores efectos de toda esta revolución. Durante esta generación, la generación del silencio, se inventó la electricidad, se inventó el telégrafo, el teléfono y se empezaron a formar liderazgos del movimiento de derechos civiles que constituían la mayoría silenciosa. Por eso se llama así esta generación, porque era una mayoría que estaban a favor de los derechos civiles, que se empezaba a mover todo lo de los derechos civiles, los derechos de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial, pero era una mayoría silenciosa, no tenían voz, no tenían voto muchos de ellos,
toda la comunidad afroamericana, toda la comunidad femenil, no tenían voz y voto, así es que era la mayoría silenciosa. Estaban tratando de imponerse, estaban tratando de hacerse notar en medio de la sociedad, pero era una sociedad estrictamente dirigida por hombres, por varones, anglosajones aquí en Estados Unidos, que no permitían el acceso para nada a ninguna de las minorías, incluidas las mujeres. Así es que toda esa gran mayoría era esta generación que tuvo que vivir todo esto y lo tuvo que vivir prácticamente en silencio. No tenían oportunidad de opinar, ni de tener voto, ni de poder decir lo que estaba sucediendo en sus vidas. Esta generación tiene una característica muy especial. Es gente muy respetuosa. Es gente con una alta escala de valores éticos y morales. Estas personas de esta generación son muy honestas, son muy honradas. Esta gente sabía lo que era la importancia de la palabra. Cuando ellos decían, te doy, tienes mi palabra, era un compromiso mucho más fuerte que cualquier contrato firmado delante de cualquier abogado. Esta gente tenía un alto concepto de lo que era el respeto, de lo que era la responsabilidad. Ellos acostumbraban vestir de una manera por demás elegante. Podrían ser los humildes trabajadores, los más humildes trabajadores, pero el día que tenían un evento social o que tenían que ir a la iglesia, se vestían de una manera sumamente elegante. Ellos guardaban mucho el respeto hacia los lugares donde iban, hacia las cortes, hacia las iglesias, a todo lugar, escuelas donde iban. Ellos eran muy respetuosos de esto. Yo me acuerdo que mi papá platicaba, él es de esta generación por supuesto, y él platicaba, nosotros no teníamos, mis padres no tenían dinero, decía mi papá, para comprarnos zapatos, para mandarnos a la escuela. Entonces, como no teníamos zapatos, teníamos que llevar los pies bien limpiecitos. Así es que en la mañanita, después de haber hecho todos los labores ahí de la casa y de limpiar y de hacer todo lo que tenía que hacer, ya para ir a la escuela, dice que su mamá, la abuela, los ponía abajo de la llave del agua en el patio y con un zacate, mano, les daba brillo a los pies, les limpiaba, que no quedara ni una, iban con sus piecitos descalzos, pero relucientes. Mi papá era güerito, ahí dice, con las patas bien rojas, mano, que íbamos a la escuela y nos mandaban. Porque esta generación tenía ese concepto, yo no sé si ahorita revisamos zapatos, empezando por los míos, si los traemos así, ¿verdad? Esta gente tenía un altísimo concepto de el respeto y de saber con quién estaban. Guardaban mucho las formas correctas en todo lo que hacían. No podía estar un niño en medio de una conversación de adultos. Si había adultos hablando, un niño no tenía que hablar, no podía meterse, no podía interrumpir. Cuidado que estaba papá y mamá hablando aquí un asunto y el niño, ma, no, eso no se permitía en esta generación, eso era pecado mortal. Respecto a la iglesia, ¿cómo era la iglesia? La vida de los cristianos durante la generación del silencio. Durante los primeros años de esta generación, no todos los cristianos, no toda la gente de las iglesias tenía acceso a la educación. Así es que los que sabían leer, los pocos que sabían leer, usaban la versión Reina Valera antigua, ni siquiera la 1909 todavía. Usaban la antigua, la más antigua, la de Casiodoro de Reina. No todos tenían acceso a una Biblia, así es que era muy limitado quienes lo podían tener. En inglés se usaba la Biblia, la King James, era la versión que usaban estos cristianos. Sus reuniones eran muy solemnes, se cantaban himnos, mayormente himnos muy antiguos provenientes mayormente de Inglaterra. Las iglesias conservadoras eran de tamaño regular, las que privaban eran la metodista, la bautista, la presbiteriana, los cuáqueros, eran los puritanos, luteranos, anglicanos, eran iglesias muy conservadoras, una forma cúltica, es decir, sus servicios eran muy solemnes, muy marcados, había una disciplina casi marcial.
y cantaban este tipo de himnos muy antiguos. En muchos casos, en esta generación, hermanos, en la vida cristiana de esta generación, se vivía un cristianismo más tradicional que espiritual. Es decir, era un cristianismo más de domingo, de guardar las formas, que de vivirlo todos los días afuera. Porque afuera vivían con esclavos, tenían esclavos y tenían y eran malvados y eran, ¿verdad?, muy lejos de la palabra de Dios, pero eran muy religiosos, muy solemnes. Y siempre estuvieron buscando un avivamiento espiritual. En esa generación empieza apenas el movimiento pentecostal. No había el movimiento pentecostal. En esta generación apenas empieza, grupitos por acá, por allá, a juntarse, a orar, buscando algo más del Señor. Bueno, la siguiente generación, después de la generación del silencio, es la generación de los baby boomers. Los baby boomers nacimos, y digo nacimos porque ahí estoy, entre 1946 a 1964. ¿Hay alguien conmigo, un baby boomer aquí conmigo? 2, 3, ay, híjoles. Ya, ¿a poco todos son millennials? Cálmense. Ok, los baby boomers nacimos entre 1946 a 1964. Los que vivimos de esta generación andamos entre los 57 y los 75 años de edad. En Estados Unidos somos un poco más de 71 millones de sobrevivientes de esta generación. Esta generación empieza a nacer después de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y viene una explosión demográfica muy importante. Se registran familias muy numerosas, familias de 6, 8, 12, 15, hasta 20 hijos en esta generación. Eran las familiotas, eran familias muy grandes. Hay un crecimiento económico muy importante en el tiempo de la posguerra. Muchas industrias empiezan a desarrollar, industrias como la de los automóviles, es cuando empieza todo el área aquí en Detroit, es donde empiezan todas las armadoras de autos, empiezan a desarrollar muy fuertemente. Se descubren los grandes yacimientos de oro en Alaska y esto trae un desarrollo impresionante en toda la costa oeste. Las industrias del cine, el radio, la televisión empiezan a crecer de forma acelerada y es lo que se conoce como la era dorada del cine, de Hollywood. Todo allá se empieza a desarrollar en esta generación. Aunque se vive dentro de la llamada Guerra Fría y después viene la Guerra de Vietnam, lo que provocó el movimiento, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, si se acuerdan de las películas de espías y todo eso, era la guerra entre la URSS, que era la Unión Soviética, y Estados Unidos, cada quien con sus aliados, ¿verdad? Y eran la guerra de los espías, de los submarinos, el armamentismo nuclear, cada quien guardando. No se peleaban, no había disparos, por eso es la Guerra Fría, pero era una guerra económica impresionante, era una guerra social impresionante y se hablaba mucho, ¿se acuerdan? En algunas películas viejas de James Bond, todo eso, del famoso teléfono rojo, ¿verdad? Que estaba en la oficina del Kremlin en Moscú y la oficina de Washington, y cuando ese teléfono rojo famoso se levantara es porque iba a haber otra vez una guerra y en fin, esa es la Guerra Fría. Y viene la Guerra de Vietnam. Estas guerras, particularmente la Guerra de Vietnam, produce en esta generación de los baby boomers el movimiento pacifista, entre comillas, de los hippies. ¿Sí saben lo que son los hippies? ¿Verdad? Pelo largo acá, banda acá, amor y paz, ¿verdad? Peace and love, esta era la seña, ¿no? Peace and love, haz el amor, carnal, no la guerra, cámara, los hippies. Fue una generación, y ahí nace precisamente el movimiento del rock and roll. Ahí empieza, con todo este movimiento de la onda hippie, empieza todo esto, empiezan las comunas, se empieza a desvirtuar la imagen del matrimonio y empiezan a vivir todos estos jóvenes en comunas, todos contra todos. Ahí estaban hombres, mujeres, todos ahí reunidos en comunas, según esto aislados del mundo,
con excesivo consumo de drogas, marihuana, LSD y opio. Todavía no existía el fentanilo. Era la marihuana, era el LSD, las cápsulas, y el opio que venía de China. Así es que se desarrolla esta generación pacifista, que buscaban que hubiera amor, no guerra, como un movimiento de expresión juvenil que deriva de estas guerras. Seguían siendo personas muy respetuosas, seguían siendo personas formales, tomaban eso sí con mucha responsabilidad su trabajo y sus actividades, esta generación. ¿Cómo fue la vida de la iglesia durante esta generación? Los cristianos empiezan a ver un crecimiento de los grupos pentecostales. Las iglesias pentecostales empiezan a crecer por todos lados. Las iglesias tradicionales empiezan a vivir un gran despertar, un gran avivamiento. Se empiezan a ver más seguido las llamadas carpas evangelísticas, donde predicadores iban de pueblo en pueblo y tenían carpas enormes que llegaban a un pueblo, montaban sus carpas, ponían sillas y empezaban campañas evangelísticas de 1, 2, 3 semanas predicando, ganaban a mucha gente, la dejaban en las iglesias, desarmaban sus carpas y se iban a otros pueblos. Por todo Estados Unidos se llenó mucho de ese movimiento de las carpas, las famosas carpas evangelísticas. Hubo también, por supuesto, empezaron los grandes movimientos evangelísticos en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, y después plazas públicas en todo el mundo también, y se llenaban estadios con predicadores como Billy Graham, Oral Roberts, el mismo Martin Luther King Jr. Eran predicadores que trajeron un tiempo de avivamiento, hermanos, sin precedentes en el mundo. La iglesia creció, la iglesia se desarrolló, hubo un gran avivamiento durante todo este tiempo de la generación de los baby boomers. Aquí ya existe la versión de la Biblia Reina Valera 60 y la New King James Version en inglés. Hay una producción de himnos, se empiezan a producir himnos, ya no son tanto los antiguos himnos de Inglaterra, sino ya en Estados Unidos hay una gran producción de himnos también, que ahora son considerados himnos tradicionales, pero había ya más producción de himnos. Una característica muy remarcada en esta generación es que tenían un compromiso a la obra de Dios y pasión por el evangelio como nunca se ha visto en otras generaciones. Esta generación logró tener un apego, un arraigo, un compromiso a la obra de Dios muy fuerte. No importaba nada más que la obra de Dios. Nada era más importante en sus vidas que la obra de Dios, que servir a Dios, que vivir para Dios. Es algo hermoso que le tenemos que aprender a esa generación de los baby boomers. La siguiente generación, la número 3, es la generación X. Los X nacen entre 1965 y 1980. ¿Cuántos X hay aquí? Ya van saliendo, miren. Entre 65 y 80. Es la generación X. Hoy andan, no los quiero balconear, pero andan entre los 41 a los 46 años de edad. En Estados Unidos son alrededor de 65 millones de estadounidenses aquí en este país. 65, los baby boomers son 71 millones. Los más viejitos son 23 nada más. Así es que entre los baby boomers y la generación X hay más o menos, andamos balanceados. Esta es la que se llama la generación de los cambios, la generación X. ¿Qué sucedió durante esta generación? Bueno, les tocó el final de la llamada Guerra Fría, esa guerra entre la URSS y Estados Unidos, el Kremlin y Washington. ¡Pum! Terminó. La Unión Soviética se separa, se rompe, cae el muro de Berlín, termina el bloque comunista de aquel lado. La carrera espacial se intensifica durante esta generación, el hombre llega a la luna, empiezan a desarrollarse más las computadoras y el mundo de los microchips del que dependemos mucho en la actualidad empieza en esta generación, por eso es la generación de los cambios. A esta generación le toca el cambio de la tecnología análoga a la digital.
A ellos les tocó este cambio. Se empezaron a dejar de usar las cosas análogas y se empezó a usar ya más las cosas digitales. Vivieron la locura de los Beatles o Beatles. Vivieron la locura de Pelé, vivieron la locura de Maradona, de Michael Jackson, artistas y deportistas, y se los menciono por esto, porque a partir de estos músicos, de estos artistas, de estos deportistas, se generan cambios totalmente en el concepto de todas estas disciplinas. La música ahora no se entendería si no entiendes la música de los Beatles, por ejemplo. Todo lo que están viviendo ahora los muchachos tiene un cambio radical en la música, por ejemplo, de Michael Jackson. En el deporte, ahora todo el mundo se compara con Pelé, Maradona, fueron los referentes que se pusieron y a partir de aquí hay un cambio. Las generaciones anteriores de fútbol jugaban de una manera y veían el fútbol de una manera. A partir de estos jugadores se ve de otra manera diferente. Podríamos añadir algunos ahí, a Franz Beckenbauer y a otros, pero en esta generación se dan cambios. Lo que esta generación pone, lo que esta generación vive, los eventos que le rodean, generan cambios radicales en el concepto de cada una de estas disciplinas. Esta generación le tocó vivir el fin de la guerra de Vietnam, cuando el escándalo aquel de Watergate con el presidente Nixon. Les tocó vivir las guerras civiles de Nicaragua cuando cayó el dictador Anastasio Somoza, la guerra civil del Salvador, cuando los contras y todo eso. Es la generación que aún respeta todavía mucho, esta generación X respeta a sus mayores. Es una generación que sabe aprender de sus mayores. Es casi la última generación que acostumbran saludar al entrar a un lugar y la última generación que pudo jugar libremente en la calle y creció usando una bicicleta con toda libertad por todos lados del mundo. Fue la última generación que pudo jugar con total libertad en la calle. Qué grueso, ¿no? La generación de los cambios. Las campañas a nivel de planificación familiar en todo el mundo empiezan a surtir efecto. Me acuerdo mucho en México una campaña que se llamaba La familia pequeña vive mejor. Lo veíamos en televisión de blanco y negro y de que había que cambiarle así el canal, los dos canales que había, el 2 y el 5. Y los comerciales, había una campaña de parte del gobierno, y eso fue a nivel mundial, que decía la familia pequeña vive mejor. Entonces los grandes familiones de los baby boomers se empezaron a reducir. Y ahora ya el promedio de hijos era de 3 a 4 por familia. Empezó a surtir efecto en todo el mundo. Aunque se dice que esta es la generación perdida, porque así se le conoce también, la generación X, la generación perdida, realmente es la generación que ha servido como un catalizador entre los baby boomers y los millennials. Queda aquí la generación X y ha servido como un balance para estas dos generaciones. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan dice que la mayoría de sus miembros tienen vidas activas, equilibradas y felices. El éxito en la vida para esta generación es tener una familia feliz. Esta generación creció pensando en tener una familia feliz. Ese era su objetivo. Ese ha sido su objetivo. El 85.3% de esta generación, su pensamiento es, mi meta es tener una familia feliz. Disfrutar de la vida, 46%. Vivir rodeado de buenos amigos, 37%. No depender del dinero, fíjense, esta generación. No depender del dinero, el 37% de esta generación dijo, yo no quiero depender del dinero, yo quiero depender de una buena familia. Su tiempo libre lo dedican a la cultura, el ocio y el deporte al aire libre. Al vivir el final de la Guerra Fría en los años 80, sufrieron diferentes crisis económicas. La tecnología digital apenas empezaba y sufrieron el cambio del paradigma en medio de su adolescencia o su adultez temprana, lo que los hizo centrarse más en un empleo fijo que en tratar de emprender un negocio propio. Esta generación se siente más segura,
con un cheque seguro yendo a trabajar a un lugar. Así crecieron. Les da miedo emprender, les da miedo iniciar algo. No se sienten tan seguros de iniciar algo, prefieren la seguridad de un chequecito para su manutención. Eso es lo que dice este estudio de Michigan, de la Universidad de Michigan. Esta generación ya son un poco más informales en su forma de vestir. No guardan tanto las normas de etiqueta, son más casuales, pero tienen un alto sentido de responsabilidad en sus trabajos y en su actividad física, en sus actividades diarias. Tienen buen sentido de responsabilidad. ¿Cómo fue o cómo se transcurrió la vida de la iglesia, de los cristianos, durante la generación X? En esta generación, hermanos, empieza un mover del Espíritu Santo muy fuerte a nivel mundial. Después de los grandes avivamientos, de las carpas, de las predicaciones, de las grandes campañas, y que empieza las iglesias pentecostales a buscar más del Señor, en esta generación X empieza un mover del Espíritu Santo que empieza a traer un equilibrio entre las iglesias conservadoras y las iglesias pentecostales. Las iglesias conservadoras mantenían a piedra y lodo sus tradiciones, su arraigo, su cúltica. Era demasiado estructurado, era demasiado fuerte. Estaban llenas, había iglesias enormes, miles de gentes, pero muy cerradas, muy estructuradas, demasiado disciplinadas, ¿verdad? El lema era: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo me acuerdo. Y nos hacían temblar a los niños cuando Entonces, entrar aquí al auditorio principal, que se llamaba el santuario, no podías entrar corriendo. Cuidado que un niño entrara corriendo, porque el primer adulto que lo viera lo agarraba casi de los greñas y: hey niño, aquí no se corre, porque aquí es el santuario, el lugar santísimo. Así es que esta generación creció, las iglesias conservadoras, con esa idea, ¿verdad? Se abría el santuario y todo el mundo era silencio, reverencia. Por otro lado estaban las iglesias pentecostales, que se empezó a hacer un relajo, man. Y como ya estamos en el espíritu, eran gritos y sombrerazos por todos lados. Y el pastor queriendo predicar y media gente por ahí gritando y haciendo escándalo. Y de pronto estaba alguien hablando acá y empezaba a hablar otro por allá, que porque el espíritu lo había tocado, y empezaba. Y eran cultos a veces interminables de 4 o 5 horas. Y los grupos de música y dale, ya la gente estaba toda así. Y ahora viene la predicaciones de 2, 3 horas ahí. O sea, eran los dos extremos. En la generación X, la generación de los cambios, estos dos extremos se empiezan a nivelar. Empieza a haber un mover del Espíritu Santo, donde dice: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No dijo eso el Espíritu Santo, pero esa es la idea. Así es que se empiezan estos grupos a equilibrar un poquito más. A través de este movimiento empieza a haber un equilibrio. Empiezan a desarrollarse las llamadas mega iglesias. Se empieza a enseñar y se empieza a practicar más el uso de los dones espirituales, mucho más que en las generaciones anteriores. Hay un sentir de auténtico compromiso con la obra de Dios. Empiezan a escucharse nuevas corrientes de alabanza que están basadas fundamentalmente en la palabra de Dios. Es decir, la iglesia empieza a cantar más Biblia que en otras generaciones. Ahora bien, hermanos, estos datos resultan interesantes, pero no perdamos de vista que estamos hablando de nuestra escuela para padres. ¿Seguimos en eso todos? Sí, ok. No estoy tratando de hacer un ensayo sociológico. Esto tiene que ver con la vida espiritual de nosotros, con la vida espiritual de nuestros hijos. No perdamos de vista el versículo que leímos: Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta verdad ha trascendido a través de todas estas generaciones, a través de la gran generación, a través de la generación del silencio, a través de los baby boomers, a través de la generación X, y llegamos a la generación de los millennials en cuarto lugar.
Los millennials nacieron entre 1980 y 1996. ¿Cuántos? 1980, 1996. Ahí están todos los millennials, ¿ya los vieron? Ya se ven más jovencitos, ya no se ven tan cateados como los baby boomers acá, ya estamos todos más para allá que para acá. Ya su carita más restiradita, ¿verdad? No tiene arrugas. Ellos andan ahorita entre los 25 y los 40 años de edad. En Estados Unidos hay 72 millones de millennials. O sea que ahí vamos. 72 millones de millennials, 68 millones de X y 71 millones de baby boomers. Estamos más o menos ahí equilibraditos. Los viejitos son los que se nos están acabando muy rápido, pero ahí vamos nosotros, no se preocupen. Esta generación, los millennials, déjenme decirles esto. A pesar de que están los millennials aquí, y los X acá, y los baby boomers acá que todavía vivimos, nosotros, las generaciones anteriores, pues que seguimos viviendo, vamos tratando medio de adaptarnos a lo que está pasando ahora. Vamos tratando de adaptarnos a los cambios de las nuevas generaciones. Vamos tratando de ver qué es lo que está pasando ahora en el mundo y ahí vamos tratando, pero cada vez nos es más difícil. Cada vez nos es más difícil. A mí ya me es muy difícil, a mis 60 años de edad, entender a la generación Z y a la generación Alfa. Ya me cuesta mucho trabajo, hay cosas que las veo, conductas, actitudes o reacciones y digo, para mí no, yo digo, me escandalizo, casi me rasgo las vestiduras, pero es otra generación. Es otra generación. Y las generaciones que vamos quedando, hermanos, porque las otras siguen avanzando, los que vamos quedando atrás y que vivimos, tenemos que tener la sabiduría de cómo nos vamos a ir adaptando a lo que está sucediendo. Yo entré muy gallito cuando salieron los teléfonos y dije, no, qué padre, yo sí voy a ser bien tecnológico, teléfono. Y ya salió el nuevo, híjole. ¿Y ahora este qué hace? No, es que mira, este ahora está así, Ya cada vez más, cada vez que sale una cosa de estas nuevas, dependo más de mis millennials. Y ustedes que tienen Zetas y alfas, van a depender más de ellos. Oigan lo que les digo. Así es que no se burlen de los viejitos que no entendemos las cosas. No se burlen de los viejitos que no sabemos cómo funciona Netflix. No se burlen de los viejitos que no sabemos cómo funciona Amazon Prime. Porque cuando eso ya lo rebase en la nueva generación, ustedes van a decir, uy, en mis tiempos todo lo pedíamos por Amazon Prime. Va a decir, uy, hubo un pastor que nos habló de eso y nos advirtió. Ahora entiendo lo que quería decir. La generación, ¿en cuál vamos? Millennials. Esta generación está enmarcada principalmente por 3 eventos que la definieron, que la marcaron a los millennials. 3 eventos muy radicales, que cambiaron completamente la concepción del mundo para ellos. Le dieron una vuelta completa al estilo de vida que se tenía hasta entonces. Primero, el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de ahí, el mundo y el concepto de seguridad y el vivir bajo la amenaza del terrorismo a nivel global cambiaron de una forma determinante la vida en todo el mundo. Eso le tocó a los millennials. Antes íbamos al aeropuerto y no tenías que pasar por los controles de seguridad. Te registraban tu boleto, dabas tu maleta y con la familia que iba contigo te acompañaban hasta la misma puerta del avión a que te subieras. Y ya que te estabas subiendo, desde ahí te despedían todos y ahí estaban todos en la ventana viendo hasta que el avión se iba y todos ellos se salían como si nada. Ahora no. Eso cambió radicalmente. Llevas a alguien al aeropuerto y no me lo dejas ahí en la entradita y él se las tiene que averiguar para pasar filtros de seguridad y esto y el otro y te escanean todo, te registran, te pasan una máquina, te quitan los zapatos, casi te ven todo tu ser ahí de pronto y ya tú solito ya nadie te acompaña para allá. Si te pierdes es tu bronca, nadie te ayuda.
Eso cambió a partir de esta generación. El segundo evento que cambió radicalmente el mundo en la generación de los millennials fue la gran recesión económica del 2008. La burbuja inmobiliaria que puso al descubierto la fragilidad del sistema financiero, del sistema bancario de Estados Unidos y arrastró a las principales economías del mundo hacia una recesión que obligó a todos los países a cambiar las reglas del juego, desde bancos centrales, desde las principales casas de tesoro en todo el mundo, hasta agencias inmobiliarias. Todo cambió. A partir de la crisis del 2008, todo cambió. Y eso pasó en la generación de los millennials. Así es que no solamente la seguridad, sino la economía tiene un cambio determinante. El tercer evento dentro de esta generación fue la explosión mundial del Internet. Desde muy chicos los millennials empezaron ya a familiarizarse con el uso del Internet y han visto la evolución del mundo digital que les ha abierto una ventana de oportunidad extraordinaria y sin precedentes para desarrollar sus vidas, que algunos han sabido aprovechar y otros la han dejado pasar. Pero fue en esta generación de los millennials donde el Internet, ¡boom!, explotó, donde se hizo por todos lados el Internet. En mis tiempos el Internet lo tenías que conectar cuando empezaba, había que desconectar el teléfono de la casa y conectar la computadorcita. ¿A alguno le tocó eso? No. Había que conectar la computadorcita que tenía un módem. Entonces el módem se conectaba por el medio del teléfono. Ring, 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 al Internet, y te salía en tu pantallita que era solamente de un color, era solamente verde. Todo lo que se veía era verde. Y ahí se conectaba uno y ahí, este es el Internet, gran cosa. Nada que ver con lo que hay ahora. Nada que ver. Pues a los millennials les tocó el desarrollo, la invasión mundial del Internet. También esta generación le dio mucho a la generación de los millennials por divagar, por filosofar sobre aspectos como el cambio climático. En mi generación nunca oímos acerca de eso. Eso empezó con los millennials. Ya no se consideran muchos de ellos ciudadanos de un país. Ahora se habla de que son ciudadanos del mundo. Las antiguas ideas racistas y de discriminación ya no son temas tan importantes en la mayoría de esta generación de millennials. Ellos ya piensan en una hermandad mundial, en la protección de los derechos civiles. Hay mucho más conciencia sobre la protección de los animales. Buscan trabajos, carreras que los definan. No son como las generaciones anteriores que solo buscaban trabajo para poder mantenerse. Los millennials ahora quieren sentirse identificados, se quieren sentir definidos, hacer lo que les hace sentir bien consigo mismos, por lo que presentan un nivel mayor de exigencia en lo que hacen y tienen en promedio más nivel académico que las generaciones anteriores. Los millennials se han preocupado más por buscar su desarrollo personal. Tienen un concepto muy diferente ahora hasta del matrimonio. Ya tienen un concepto muy diferente de familia. Muchos de ellos, una muy grande parte de ellos, de las familias aquellas de los baby boomers, de las familias del control natal, de la generación X, los millennials llegaron a decir, no, hijos, no quiero hijos. Quiero desarrollarme, quiero sentirme bien, quiero aprovechar mi vida para mí, salir a pasear, y decidieron no tener hijos. Algunos sí tienen, por supuesto, gracias a Dios, pues si no nos acabamos. Pero sí, muchos, una gran parte de los millennials dijeron, no queremos ya tener hijos. Esta generación ya perdió mucho de la formalidad de las generaciones anteriores. Se visten casuales. Es muy difícil que veas a un millennial de trajecito y bien vestido y tacones y medias. O sea, es muy difícil ya. Solamente para ocasiones muy, muy raras. No les importa mucho su apariencia, se han relajado mucho en cuanto a su responsabilidad y valores éticos y morales. Cambian de trabajos como cambiar de calcetines.
Antes ellos, las generaciones anteriores, se aferraban a sus trabajos, duraban 10, 15, 20, 30 años en un trabajo. Los millennials no. Los millennials están cambiando constantemente de actividad. Se han relajado mucho los valores éticos, morales. Ya la palabra no importa tanto, la moralidad no importa tanto, las cosas comunes no importan tanto. Ahora ya es más, siéntete bien y lo demás no importa. Respecto a la iglesia, ¿qué pasó en esta generación? Muy interesante respecto a la iglesia. ¿Siguen despiertos? Ok. Respecto a la iglesia, en la generación de los millennials, se llega a consolidar el movimiento carismático. El movimiento carismático, que no es otra cosa más que buscar la llenura del Espíritu Santo, el desarrollo de dones espirituales, y se da tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. Es un movimiento que se da en muchos lugares. La Universidad de Notre Dame tuvo una experiencia de ese tipo. Así es que se consolida por fin este movimiento carismático que empezó en la generación anterior y se da origen entonces a los grandes centros cristianos. Se empiezan a desarrollar estos centros cristianos donde todo lo que es la práctica del culto, del servicio, de la adoración a Dios, cambia de manera radical, cambia totalmente. Cambia de cómo eran las iglesias conservadoras, las iglesias pentecostales, cambia todo totalmente. Se cambia inclusive hasta la forma de hablar dentro de las iglesias. Ya no se les llama templos, ahora se les conoce como centros. Voy al centro cristiano. No sé si a algunos les tocó, los de Mexicali a lo mejor. Vamos al centro. Ya no decían vamos al templo, vamos a la iglesia. Decían vamos al centro, ¿verdad? Querían abordar un lenguaje que no fuera religioso. Ya no se llaman servicios ocultos, se llaman reuniones, ¿verdad? Nosotros todavía hasta le ponemos todavía un poquito reuniones, pero es un servicio, es un culto. Se dejaron de llamar hermanos entre sí, no digamos hermanos porque la gente se espanta allá afuera que no sabe. Así es que pues eres el señor Brian y eres la señora Yesenia y punto. Aquí nada que la hermana Yesenia, el hermano, nada, señores, señora. O por su nombre de pila nada más, el Brian, el Miguel, el Benji, ya. Nos quitamos de hermanos y hermanas. Eso pasó durante este tiempo. El pastor se le llamaba solamente por su nombre, no se le decía pastor. En último de los casos se le decía el director o el líder. Pero la palabra pastor era así como que prohibida, como que en esta generación. La palabra iglesia se sustituye por grupo. Vamos al grupo. Estoy en el grupo. Ya no se decía iglesia. A la par de todo esto, hermanos, se consolida un movimiento muy, muy fuerte que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Se crea este concepto, el concepto de alabanza y adoración que no había en las generaciones anteriores. Antes solamente era música, eran himnos. En esta generación de los millennials se consolida el movimiento de alabanza y adoración, el concepto de alabanza y adoración. Y vienen por supuesto las grandes producciones musicales. Viene Maranatha Music, que fue de las principales casas disqueras aquí en Estados Unidos, que lanzó una cantidad tremenda de música cristiana. Integrity Music, Hosanna Music, son las grandes de aquí de Estados Unidos, de la música en inglés. Y entonces viene toda esta influencia, se empiezan a traducir muchísimos de estos cantos y los empiezan a retomar figuras como Marcos Witt, Marco Barrientos, Miguel Casina, Palabra en Acción y una pléyade de cantantes allá en México y Latinoamérica, en medio de este mover de alabanza y adoración. Este avivamiento, hermanos, arrebata literalmente a muchísima gente de las iglesias tradicionales. Hay un éxodo impresionante de gente de todas las iglesias, bautistas, metodistas, presbiterianas, de todas las iglesias tradicionales, empiezan a emigrar hacia los grandes centros cristianos. Hay un avivamiento grande y ahí están todos, empiezan a emigrar. Nosotros entre ellos, ¿verdad? Llegamos por ahí también y empezamos a conocer todo lo que estaba haciendo el Señor. Las iglesias tradicionales empiezan a decaer.
Aquí en Estados Unidos empiezan a cerrar iglesias. Desde ese tiempo hasta ahorita, 1,500 iglesias tradicionales cierran al mes en Estados Unidos. Por cierto, nuestros vecinos de aquí de la Olive, ¿se acuerdan de la iglesia metodista esta que estaba aquí en la Olive y la Lincoln Way? Ya cerró, por fin. Hace unos años, ¿se acuerdan que a mí me invitaron para ir a predicar? Bueno, no a predicar, sino a ser parte de la inauguración. Llegó un nuevo pastor, le iba a echar ganas. No subsistió la iglesia y ya cerró, apenas me enteré de eso. ¿Qué sucede? Empiezan a surgir nuevas traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia lenguaje actual. Se despierta en muchos cristianos un hambre de saber, de conocer más a profundidad la Biblia. Se abren muchos institutos bíblicos. Hay un fuerte compromiso con la obra de Dios, pero al mismo tiempo se empiezan a desarrollar liderazgos no tan saludables. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. Porque en la plática número 5 van a entender un poquito de esto. Se desarrollan liderazgos no tan saludables, con una tendencia al control, que buscaban el control de la vida de las personas y a buscar una sumisión ciega de la gente ante el líder. No puedes hacer nada si no tienes permiso del líder. Hoy es que me invitaron, voy a ir para allá. ¿Ya le avisaste a tu líder? Y era algo nazi, mano, como los nazis. O sea, te traían. Yo, por supuesto, me rebelé contra eso, ¿no? Eso no es bíblico. Pero aquí en esta generación se empezó a desarrollar ese tipo de liderazgo muy enfermizo dentro de las iglesias. Dañó a muchísima gente. Mucha gente salió dañada de este tipo de liderazgos. Y aquí, después de esta generación de millennials, llegamos al momento en que nos encontramos hoy. Porque los millennials crecen y se convierten en padres. Y son los padres precisamente de la generación Z y de la generación Alfa, que son las generaciones que tenemos ahorita en el programa que vamos a empezar de Aguana. La generación Z, esta generación son los nacidos entre 1997 a 2012. Manos arriba. Sin miedo, generación Z. Miren, son los chicos de Trek y de Journey, de CIA y SVG, gracias. Ellos son parte de nuestra generación Z. No, Ramón, tú eres de la gran generación. Ya nos exhibiste, Ramón. Ya tenemos familia TikTok, por cierto, aquí en la iglesia. Estos chicos que están entre los 9 y los 24 años, 9 a 24 años, ahorita hablamos de 0 a 9, 9 a 24 representan 68 millones de estadounidenses. Esta generación ya nació con un teléfono inteligente en la mano. Antes de gritar, antes de que el doctor les pegara y les amarrara el cordón, ya estaban buscando cómo poner su primera selfie. Nacieron ya con los teléfonos en la mano. Aprendieron primero a usar las tabletas que a caminar. Muchos niños que todavía no caminan, ya tienen el dedito bien entrenado. Y le hacen. Y les das un pedazo de papel y agarran el papel y le empiezan a hacer así. Porque ellos están acostumbrados que le haces así y se hace grandote. Estos niños no han vivido las consecuencias ya de ninguna guerra, aunque están viviendo las dificultades financieras de sus padres, que son los millennials y la generación X. Su mundo se mueve a base de redes sociales, de aplicaciones. La mayoría de estos chicos aspiran a vivir trabajando en algo que esté relacionado con la tecnología, o están pensando en hacer dinero a través de las redes sociales. Y cuando no lo logran, se frustran inmediatamente. Son altamente sensibles a la crítica y su autoestima se está basando cada vez más peligrosamente en los paradigmas que les van trazando las redes sociales y el mundo digital en el que se mueven. Buscan aceptación no por sus logros, no por lo que pueden hacer, no por sus talentos. Su autoestima y su aceptación está basada en likes o en comentarios favorables que hagan de ellos sus amigos y sus seguidores en las redes sociales.
Estos chicos ya son multitask, multifunciones. Pueden hacer diferentes tareas al mismo tiempo. Pueden controlar en una pantalla de teléfono varias pantallas a la vez. Y pueden estar usando 3, 4 aplicaciones simultáneamente. Yo con trabajo o hablo o escribo. Y escribo así. No, estos chicos les vuelan los dedos. Y están en Facebook, al mismo tiempo están posteando en Instagram, están grabándose, va para el TikTok, y están hablando con su mamá, están hablando con su papá, y están haciendo la tarea. Es increíble. Pero así lo hacen. Ese es el mundo en el que están viviendo ellos. Los que ya trabajan, los que son más grandecitos de esta generación, ya trabajan y tienen acceso a hacer sus propias compras. La mayoría de ellos prefiere hacerlo en línea y se basan mucho en los ratings, en las estrellitas que tiene lo que van a comprar. Los más grandes de esta generación tienen ya una conciencia más social, están pensando más en el medio ambiente, les gusta mucho esa onda del reciclar y todo eso. Esto los hace ser consumidores conscientes, que empiezan a buscar marcas sustentables, participan activamente y llegan a fundar también organizaciones ambientalistas con alguna causa social, así que por ser mucho más abiertos e inclusivos que las generaciones anteriores. Al estar en contacto con tanta tecnología, se han vuelto una generación muy creativa. Esta es una generación sumamente creativa, sumamente autodidacta. Aprenden un sinfín de tareas a través de videos, de tutoriales. Cualquier cosa que no saben, buscan su tutorial. Pum, pum, pum. Ay, híjole, te sorprenden. Saben todo. Le hablan a Alexa, le hablan a Google, le hablan a medio mundo y tú te quedas. Luego yo estoy una noche solito ahí en la casa, ya viendo la tele, y de pronto Alexa me empieza a hablar. Y digo, ¿y esta qué trae? ¿Quién le está hablando? ¿Quién le preguntó? O le pregunto algo Rosy y el otro metiche me contesta desde la cocina. Lo que tú acabas de preguntar, quiere decir que, ¿quién le está hablando a esa señora? Respecto a la iglesia, ¿cómo es el mundo de la iglesia que está enfrentando la generación Z? A esta generación le está tocando la vida de una iglesia que ya pasó el gran crecimiento, el avivamiento que vivieron los millennials, una iglesia que está más enfocada en sus logros personales que con el compromiso por la obra de Dios. En la iglesia que les toca a los millennials, a los generación Z, y generación alfa, que son los de 0 a 9 años, es el nivel de compromiso, hermanos, a nivel mundial, el nivel de compromiso en la iglesia más bajo de todas las generaciones anteriores. El nivel que tiene la gente en la iglesia en esta generación de compromiso con la obra de Dios es el más bajo en todas las generaciones anteriores. Porque la generación actual de padres está más enfrascada en tratar de resolver situaciones personales, en tratar de buscar sus logros personales, que la obra de Dios. Los grandes centros cristianos se han transformado ahora, aquellos donde era un gran avivamiento, se han transformado en centros de superación personal, y los grandes predicadores se han tenido que convertir en motivadores con tal de mantener una audiencia más o menos estable. La música cristiana que se está produciendo nuevamente es un reflejo de esta realidad. Muchas canciones de amor sin sentido, canciones muy enfocadas a las emociones personales en vez de la palabra de Dios. Eso en el mundo de la iglesia. Esta generación prefiere una app de la Biblia que tener que cargar este librote. Prefieren traer su teléfono, su Biblia aquí. Si es que la traen ahí. A esto nos enfrentamos como iglesia, hermanos. Hay muchas cosas de esta generación, pero lo vamos a ir viendo durante las siguientes semanas. A esto nos enfrentamos como iglesia, hermanos. La mitad de nuestro programa Aguana, que estamos por iniciar, que tenemos con los chicos, son parte de esta generación, de los 9 a los 18 años de edad. Los chicos de Trek y de Journey, CIA y SBG, son parte de esta generación Z. Como padres, como iglesia, debemos de pedir a Dios la sabiduría necesaria para que ellos se puedan desarrollar
en el mundo que les está tocando vivir, pero que no pierdan las bases eternas del Evangelio, que puedan vivir y que puedan ver una iglesia totalmente diferente a la que les está ofreciendo el mundo en este momento. Porque esa idea de iglesia, hermanos, esa idea de iglesia que se está viendo en muchísimas iglesias, está totalmente distorsionada de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Si nosotros no tenemos la capacidad de enseñarles el modelo bíblico, van a ser atraídos a esas nuevas corrientes, como ya pasó con muchos jóvenes. Muchos jóvenes se están yendo de las iglesias y de aquí se nos han ido muchos jóvenes. Y algunos me lo han dicho personalmente. Es que, ¿sabes qué, pastor? En aquella iglesia, número 1, se habla más inglés. Número 2, es más light. Número 3, me siento mejor. Ya no se busca qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora lo que se busca es que te sientas bien. Las iglesias están tratando de acomodarse por todos lados para que los chicos se sientan bien. Y en ese afán de quererlos hacer que se sientan bien, están trayendo todo lo que ellos tienen en el mundo para poderles darle dentro de la iglesia para que los chicos se sientan bien. Pero no es asunto de que se sientan bien. Es asunto de que conozcan la palabra de Dios. Es asunto de que entiendan los principios de la fe, del cimiento que Jesucristo puso a través de la doctrina y de los apóstoles. De eso se trata. Que ellos vean una diferencia. Porque si ahí en el mundo están todo el tiempo con la... y llegan a la iglesia. Y para que se sientan bien en la iglesia, también les vamos a dar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia se ha empezado a moldar a lo que el mundo está exigiendo, en lugar de que el mundo se adapte a la iglesia. ¿Se dan cuenta del peligro, hermanos? Y los padres están cayendo en ese mismo error. Están tratando de acoplarse a la vida de los chicos, pero están dejando de lado los principales fundamentos que la palabra de Dios ha establecido. Algunos de estos jóvenes de la generación Z ya se están convirtiendo en padres de la nueva generación Alfa. Y aquí tenemos algunos ya. Ellos son Z, pero ya son padres de la Alfa. Esos bebecitos que están ahí, que hoy no hubo cunero, por cierto, pero esos bebecitos son generación Alfa, de 0 a 9 años. Ellos ya están naciendo en otro planeta totalmente diferente. Yo dentro de 1 o 2 años yo ya no voy a entender nada de lo que está sucediendo en este mundo. Así es que si el Señor no me lleva, a ver qué hago, pero de veras, es increíble lo que ellos están aprendiendo. Por eso, hermanos, déjenme terminar ya con esto. Algo decir a Javier, pero no está Javier. Vamos a terminar con esto. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia, la historia moderna también, en cada generación tiene características diferentes. Por lo tanto, tiene necesidades diferentes. La generación que salió de Egipto no fue la misma generación que conquistó la tierra prometida. Tenían necesidades diferentes, características diferentes. La generación de los jueces, las generaciones en los jueces, sufrieron altibajos. Había buenos y malos. La generación de Saúl de 40 años, cuando Saúl fue rey, fue una generación de guerra sanguinaria, despiadada. La generación de David le tocó consolidar el reino. La generación de 40 años de Salomón le tocó establecer la paz y la prosperidad a toda la nación. Y así las diferentes generaciones a lo largo de la historia, hermanos, han ido cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios son eternos. Y por eso todos los profetas llamaban a la nación, porque empezaban a vivir una generación diferente. Y los profetas les decían: pero no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de los mandamientos. No te olvides de cumplir sus preceptos. No te olvides lo que Dios dijo en la ley de Moisés.
No creas que porque eres una generación diferente. No creas que porque ahora vives en Babilonia. No creas que porque ahora ya te hicieron trasladar otra vez de regreso, vas a hacer lo que tú quieras. No, hay principios, hay fundamentos, hay doctrina que nuestros niños, nuestros jóvenes, la nueva generación tiene que conocer, tiene que aprender y la tiene que vivir, mis amados hermanos. Y aquí habemos generación baby boomers. Y aquí habemos generación X. Y aquí hay millennials. Todos tenemos la responsabilidad, todos, de ser el ejemplo que la generación Z y la generación Alfa necesitan para desarrollarse dentro del camino del Señor. Hermanos, déjenme acabar con esto. El Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de nuestras nuevas generaciones. Jueces 2:10 dice: y después de Josué murió y se levantó después de él una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho en las vidas de ellos. Y entonces en el libro de Jueces empieza una desgracia total. Hermanos, yo no quiero ver una desgracia en estos chicos ni en esos bebés. Dios me libre. Yo no quiero verlos sufrir. Yo no quiero verlos desviados del camino de Dios. Pero los desafíos que están enfrentando, hermanos, son muy difíciles. Y si no los conocemos y si no los entendemos, ellos van a fracasar. ¿Por qué? Porque su iglesia fracasó. Porque la iglesia no tuvo la sabiduría para percibir lo que estaba sucediendo en el entorno que se está generando ahorita. Y no fuimos sabios, no fuimos diligentes y no hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso es tan importante el programa que vamos a empezar de Aguana con los chicos. Por eso es tan crucial que todos entendamos y nos metamos una vez que empecemos con esto. Padres, iglesia, maestros, líderes, todos enfocados en que esta generación tenga un sostén, un conocimiento bíblico fundamental. De otra manera los vamos a perder. Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pónganse de pie, hermanos, oramos, nos despedimos. Esta es información, quizás el día de hoy solamente fue información, pero yo quisiera, hermanos, que esta información pónganla ustedes como un rompecabezas. Y como siempre les digo, traten de ver la fotografía desde arriba, cómo se está moviendo, cómo Dios ha ido moviendo tantas cosas, la misma iglesia, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. Y tenemos la responsabilidad de ver qué es lo que sigue aquí después de nosotros. ¿Qué iglesia yo como pastor le voy a dejar a estos chicos? Quizás no me puedo adaptar ya totalmente a su generación. Ya me rebasaron. Yo me consideraba un adulto tecnológico, yo me consideraba que iba a la vanguardia y que yo era muy bueno para la tecnología. No, ya me rebasaron. Ya me di cuenta. Ya me rebasaron. Ya tuve que bajar las manos. Ahora los chicos hacen trabajos creativos, y hacen videos, y hacen audios, y hacen todo 1000 veces mejor de lo que yo puedo hacer. Cada uno de nosotros nos va a ir pasando. Nos vamos a ir dando cuenta que conforme sigan avanzando las generaciones, nosotros, hermanos, nuestras capacidades van a ir disminuyendo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que yo les he enseñado de la palabra de Dios, eso no tiene principio ni fin. Eso no tiene caducidad. La palabra de Dios es eterna. Esos valores son los que les vamos a enseñar a nuestros chicos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a meter, hermanos. Y este año va a ser el primero de muchos años, con el favor de Dios, donde este programa, donde estos chicos, donde los varones, las mujeres, todos juntos vamos a desarrollar la iglesia que necesitamos dejarle a las nuevas generaciones.
Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han dado cita para estar aquí en tu casa, Señor. Y los que están en casa, Señor, viendo la transmisión también, Señor, de la misma manera. Todos tenemos una gran responsabilidad. Todos tenemos que ser sabios, apercibirnos, ver claramente, Señor, lo que está sucediendo, lo que están viviendo nuestros chicos. Señor, quizás ahora más que nunca, más que antes, ahora tenemos la oportunidad de tener este conocimiento y de ver lo que está sucediendo. Antes quizás íbamos creciendo dando palos de ciego, como dice el dicho, pero ahora, Señor, con tu conocimiento, con tu sabiduría, tenemos una mente, Señor, que podemos ver, entender lo que está sucediendo. Cómo ha evolucionado la iglesia, cómo ha evolucionado la sociedad, cómo ha evolucionado la cultura, la política. Señor, pero entendemos que tu palabra es la misma, que tú eres el mismo, que tus mandamientos son los mismos, que la doctrina es la misma, que el cimiento, el fundamento apostólico tendrá que ser la misma. En la generación Z, en la generación Alfa y en las generaciones por venir hasta 1000 generaciones. Porque tú eres el mismo. Señor, yo te pido especialmente por los padres de esta generación. Señor, despiértalos, inquiétalos, muévelos, motívalos. Señor, a prepararse, a buscar, a depender de ti. Señor, y los que ya somos de generaciones anteriores, que ellos puedan ver en nosotros, Señor, un respaldo, que ellos puedan ver en nosotros, Señor, un ejemplo de lo que tiene que ser la vida cristiana. Señor, en tus manos está nuestra iglesia y en tus manos están nuestras generaciones. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.